lo que la ciencia dice, que sí es un eclipse. Entonces, bueno, muy bien, fácil, podemos decir que el eclipse, ¿sí? En el eclipse juegan tres cuerpos su papel: el Sol, la Luna y la Tierra, ¿verdad? Aunque propiamente un eclipse se presenta cuando un cuerpo se interpone entre otros dos, ¿verdad? Y podría suceder con múltiples objetos en el sistema solar. Pero lo que nos atañe es el eclipse de Sol. Por tanto, esto es lo que vamos a explicar. Para conocer la naturaleza de un eclipse hay que conocer los movimientos del Sol, de la Tierra y la Luna, ¿verdad? Y vamos a iniciar con el protagonista principal, la Luna. Conocer el ciclo de la Luna es importante para entender el eclipse. El ciclo lunar, aunque ahí dice 29, en realidad son 28. Lo que pasa es que no encontré una animación con el dato correcto. Pero son 29, 28 y fracción. El ciclo lunar inicia propiamente en la luna nueva, ¿eh? Que es cuando no puedo decir, ahí está, luna nueva. Le sigue el cuarto creciente, la luna llena, el cuarto menguante y nuevamente la luna nueva. Hoy en la mañana me levanté, vi el cielo y vi la luna en pleno día y le dije, ahí vas camino a, ¿verdad? Bueno, tenemos una cita el próximo lunes. Entonces, es muy sencillo, vamos a pensar en esta imagen, la luz del sol proviene de esta parte, ¿sí? Aquí está el sol y ella está mandando su luz. Entonces, cuando la luna se encuentra en esta posición entre el sol y la tierra, es luna nueva, ¿verdad? Luego, avanza y aunque siempre está iluminada la mitad de la luna, en este punto, solo una cuarta parte de esa iluminación la estamos viendo desde la Tierra. Por eso decimos que es un cuarto creciente. Continúa su camino y llega al plenilunio, es decir, cuando está completamente iluminada la luna desde nuestro punto de vista. Luego sigue avanzando y nuevamente llega un punto en el que, pese a que la mitad de la luna está iluminada, solo la cuarta parte es visible desde la Tierra. Y se le llama cuarto menguante, porque cada día pierde más iluminación, ¿verdad? No existe el lado oscuro de la luna. La luna se ilumina también igual que la Tierra completita, porque gira alrededor de su eje como la Tierra lo hace para hacer el día y la noche. Solo que la luna, el día, dura 28 días terrestres. Es decir, hay 14 días de luz y 14 días de noche. Así. Entonces, está sincronizada su órbita. Es decir, el mismo tiempo que tarda en darle la vuelta a la Tierra a la Luna es el mismo tiempo que tarda en girar sobre su propio eje, y esa sincronización produce algo que solo podamos ver desde la Tierra, el lado del conejo, ¿verdad? Una misma cara nos da la Luna todo el tiempo. Jamás podemos verla ahora. Por eso le llamamos lado oculto. Está oculto a nuestra vista, pero no es que nunca tenga luz, sí la tiene, ¿eh? En otras fechas. Justo, ¿cuándo es mediodía? O, por decirle mediodía, en el lado oculto. En la luna nueva. ¿Sí? Nosotros no vemos la luna, pero del otro lado está totalmente iluminada. Bueno, primer punto a aprender. Segundo, la órbita. La órbita de la Luna, al igual que la de los planetas, no describe una órbita circular. No es un círculo, es un ovoide o elipse. Ya lo dijo Johannes Kepler en sus leyes del movimiento planetario. La primera ley del movimiento planetario de Kepler es: los planetas se mueven alrededor del Sol, describiendo una órbita elíptica con el Sol en uno de sus focos, ¿verdad? Igual la Luna. La Luna se mueve formando un elipse alrededor de la Tierra, ¿sí? Y hay un momento en el que está más lejos, y a ese momento le llamamos apogeo. Apréndanselo. La Tierra en el momento más lejano, que está la Luna de nosotros, es el apogeo, ¿sí? Y el momento en el que más cerca está de nosotros la Luna le llamamos perigeo, ¿de acuerdo? La astronomía implica aprenderse una serie de palabrejas raras, así que vayan acostumbrando, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos apogeo y perigeo. No olvidarlo porque lo vamos a ocupar en un ratito más ese conocimiento. Otro punto importante.
Los planetas giran alrededor del Sol en una especie de plano. Ese plano le llamamos el plano de la eclíptica, ¿no? Y desde la Tierra lo vemos como de canto. ¿Dónde está el plano de la eclíptica? Ah, pues sigan al Sol durante el día. ¿Cómo se mueve? Desde el este al oeste. Esa es la eclíptica. ¿Ah? Es el plano del sistema solar. La Luna no se mueve en el mismo plano alrededor de nosotros. Se mueve inclinada en un ángulo de 5 grados. ¿Ah? Ahí tenemos el sistema solar. ¿Sí? Entonces quedamos que la Luna no gira en el plano de la eclíptica. Ese plano es este. ¿Ah? Bueno, sí me voy a dar el lujo de explicarles. Aunque luego van a decir, ¿por qué te tardas tanto? Bueno, resulta que la teoría más firme que tenemos para explicar el nacimiento de la Luna es el impacto de un cuerpo en los albores de la creación del sistema, de la formación del sistema solar. Es decir, cuando se formó el sistema solar ahí hace 5,000 millones de años más o menos, muchos cuerpos giraban alrededor del Sol y los más grandes, que digamos que todo esto es el sobrante de lo que dejó la estrella, empezaron a acretarse, ¿sí? Es decir, que los materiales giraban formando discos que luego se juntaban por acción de la gravedad y formaron los planetas, ¿sí? Planetas rocosos, planetas gaseosos, unos grandotes, otros chiquitos. Pero al principio era un caos, había muchos cuerpos, ¿sí? Los más grandes prevalecieron porque iban limpiando su órbita. Y a lo mejor han oído ese término de limpiar la órbita, porque cuando le quitaron el título de planeta Plutón, fue por no limpiar su órbita. Así que limpien su cuarto, o les van a quitar un título. Bueno, entonces, resulta que probablemente un cuerpo del tamaño de Marte andaba precisamente viajando en una órbita irregular y se cruzó con la de la Tierra y se impactaron. Este cuerpo al que los astrónomos le han llamado Theia, ¿sí?, se destrozó en el impacto con la Tierra. Afortunadamente la Tierra tenía suficiente masa para no destruirse también. Parte de Theia quedó dentro del manto de la Tierra, pero parte de ella salió expulsada hacia el espacio en forma de fragmentos, y parte de la Tierra con ello también. Entonces, aquí tenemos el impactor, Theia. Llega, se desbarata, ¿y qué se forma? Un anillo de escombros. O sea, la Tierra tuvo su anillo allá en los albores del sistema solar, con enormes pedazos que, a diferencia de los de Saturno, que son pequeñitos, estos no habían sido pedazotes de Theia y de la Tierra. Se acretaron, o sea, se juntaron y se formó la Luna. Pero seguramente el ángulo del impacto corresponde a 5 grados de inclinación. Y por eso es que el anillo de escombros se quedó girando en ese mismo ángulo, y de ahí que la Luna esté, ¿sí?, inclinada con respecto al plano de la eclíptica. ¿Ah? Y así se formó la Luna. Es la teoría más firme que tenemos. Cuando los astronautas viajaron a la Luna y trajeron muestras, se pudieron estudiar y nos pudimos dar cuenta que la similitud en la proporción de los materiales rocosos y todos los elementos que se encontraron en las muestras eran muy similares a cómo están distribuidos en la Tierra, lo cual fortaleció esta teoría. Y hace un año más o menos, científicos geólogos hicieron un estudio muy interesante observando los terremotos. Las ondas que los terremotos provocan cuando se producen logran atravesar el manto y son medibles. Y estuvieron un estudio de todas estas ondas y se dieron cuenta que hay un lugar en la Tierra donde hay una distorsión muy grande, como si algo no fuera parejito, como si algo estuviera ahí. ¿Qué se piensa? Se piensa que es Theia, que ahí sigue, ¿no? Bueno, ¿cuándo se producen los eclipses entonces? Bueno, cuando hay una combinación de factores. ¿Por qué? ¿Por qué entonces, si cuando estamos en luna nueva, la Tierra, la Luna y el Sol están en línea aparente, ¿por qué no vemos eclipses todos los meses? Debería haber un eclipse de luna cada mes y debería haber un eclipse de Sol cada mes. Pues sí, pero resulta que la inclinación de 5 grados de la Luna lo impide, porque hay veces que la sombra de la Luna está por acá
o estaba por acá. Les dije que era como un sub y baja, ¿verdad? Entonces, no se alinean perfectamente. Pero cuando se traslada la Tierra alrededor del Sol, siguiendo la órbita de traslación anual, llega un momento en el que hay un punto en el que coincide la órbita de la Luna con la órbita de la eclíptica. Y entonces, ¡zas!, un eclipse de Sol o de Luna. ¿Ah? Entonces, cada 6 meses sucede algo así. Ahora me dirán, bueno, pero ¿por qué no me entero yo de que cada 6 meses hay un eclipse? Pues porque muchos de esos eclipses son proyectados en zonas de la Tierra donde no hay absolutamente nada. Recuerden que el planeta es más agua que tierra. Entonces, muchos eclipses se dan sobre zonas en el mar. ¿Sí? Y ahí no hay nadie para verlos. ¿Y quién va a promocionar, vete a ver un eclipse allá donde no hay nada? No, ¿verdad? Mejor ve a Mazatlán, porque ahí está todo muy bien, hay banda, ¿sí? Y toda la cosa, ¿no? Entonces, por eso no tenemos eclipses todo el tiempo, ¿verdad? Tiene que combinarse una serie de factores. Y ahí me preguntaban hace un rato, oye, pero ¿por qué este eclipse es tan especial? Pues por nosotros. El fenómeno físico sigue siendo el mismo, durará más, durará menos, pero el fenómeno es el mismo. La sociedad es la que cambia. ¿Ah? Nosotros somos los que hacemos de esto también un fenómeno cultural aparte de natural. Pero bueno, esta es la explicación de por qué no suceden eclipses todo el tiempo y es importante saberlo. ¿De acuerdo? Por si les preguntan, bueno, ¿y por qué no suceden los eclipses todo el tiempo? Por esto. ¿Sí? Y hay eclipses que caen allá en lugares donde no hay nadie y pues ni siquiera se publicitan ni nada, ¿no? Ahora, les voy a decir que sí hay gente que les llamamos cazadores de eclipses que son capaces de alquilarse un barco e irse a un punto lejanísimo del océano y esperar un eclipse ahí. También, o sea, esos eclipses que no los vemos son totales como este que viene. Sí. Cada Sí. 6 meses. Sí, efectivamente. Ahora, acuérdense que este es un juego de esferas. En una esfera, la duración de un eclipse es distinta. Hay lugares donde un eclipse puede durar segundos por la posición y la inclinación con respecto a la esfera donde se está proyectando. ¿Sí? Es la trayectoria del eclipse, es la trayectoria de la Luna, ¿sí?, en su órbita alrededor de la Tierra. Si la trayectoria lo lleva, por ejemplo, a proyectar su sombra aquí, ¿sí?, y está caminando hacia acá, va a durar un instante. Es un eclipse, pero no dura casi nada. Y para colmo está en un lugar inaccesible. ¿Quién va a pelar un eclipse ahí? ¿Sí? Solo los eclipses que atraviesan zonas densamente pobladas del continente son los muy publicitados. ¿Por qué? Porque millones de personas lo van a poder ver. Esas son las razones. No hay misterios, ¿no? Son las razones. ¿Otra pregunta? ¿Afecta en algo que la luna está en el perigeo y en el apogeo? Efectivamente. Tú me vas a contestar eso. Muy bien. Pero para que vayas ejercitando el cerebro, te voy a dar un momentito mientras explico lo que es un eclipse de luna. Un eclipse de luna se da cuando se alinean en uno de los nodos las órbitas, pero el orden es el siguiente: Sol, Tierra, Luna. Solo puede darse un eclipse de luna en luna llena. No hay eclipses de luna en cuarto creciente, no hay eclipses de luna en cuarto menguante, no existen. Solo cuando se alinean los tres cuerpos. Y en este caso es luna llena. Y sucede que tenemos esta configuración. La sombra de la Tierra proyecta un cono que dividimos en dos partes importantes: la penumbra y la umbra. La umbra es la zona de oscuridad. Es decir, esta es grandota porque la Tierra es grande y tapa, la luna cabe completita en la umbra. Ya está, le sobra. Y hay una zona donde la sombra de la Tierra no es total, es parcial y se llama eclipse penumbral. ¿A alguien le suena? Acaba de suceder. Siempre un eclipse de luna antecede o precede a un eclipse total de sol. ¿Por qué? Porque están alineados prácticamente los cuerpos, ¿verdad? Se ha movido poco. Ahí está.
¿Cómo suceden los eclipses de luna? Así. ¿Ah? Luna llena. Se aparece una sombra misteriosa que empieza a tapar la luna. ¿De quién es la sombra? No. De la Tierra, efectivamente. Es un error común. Siempre que lo pregunto, alguien dice el Sol. No, el Sol es el que da la luz, la Tierra es la que proyecta la sombra. ¿De acuerdo? Entonces, la sombra es de forma curva. ¿Sí? Es una de las formas de comprobar que la Tierra es redonda. Solo un cuerpo redondo podría proyectar una sombra curva sobre la cara de la Luna. Atención por si se les aparece un terraplanista. No sé si sea manera, pero ojalá que no. Porque son muy mañosos y tienen ideas muy... Entonces, bueno. Entonces avanza la sombra de la Luna, de la Tierra, y de repente cuando ya se supone que se está a punto de desaparecer la Luna porque la Tierra ya le tapó el Sol por completo, en lugar de desaparecer, ¿qué pasa? Se pone roja. ¿Cómo le llaman eso? La luna de sangre, ¿verdad? ¿Qué es la dichosa luna de sangre? ¿Por qué se pone roja? ¿Se ruboriza la luna porque la Tierra la está coqueteando o algo? No, es un fenómeno físico muy interesante. Resulta que la Tierra tiene algo que la Luna no, que es atmósfera, que es este mar de aire donde vivimos nosotros. Bueno, esto tiene densidad, ¿verdad? Nosotros no lo sentimos porque vivimos en ella y nuestros cuerpos están adaptados a desplazarse en esta densidad, sin mayor problema. Pero resulta que cuando la luz del Sol atraviesa la atmósfera de la Tierra, es como si estuviera atravesando un medio cristalino, por decirlo. Sucede una difracción. ¿Alguna vez han puesto un cristal frente a una luz y se ha difractado en colores? Como un prisma, ¿verdad? Se separan los colores. Bien, la Tierra hace algo semejante. Difracta la luz del Sol, pero no toda la luz llega a la Luna, porque solo alcanza a llegar la que tiene la frecuencia de onda más larga. ¿Sí? Acordémonos de la secundaria cuando nos decían las frecuencias de la luz, frecuencias largas, la onda de la luz y cortas. Bueno, las largas viajan mucho más lejos que las cortas. Entonces, la luz roja es la que tiene la frecuencia más larga, la distancia, ¿sí? Entre cada valle o cada cresta de la onda es la más larga y alcanza a viajar muy lejos. ¿Por qué creen que el James Webb es un telescopio infrarrojo? Pues porque la luz roja viaja por el cosmos, distancias mucho más largas, y tener un telescopio infrarrojo nos permite ver objetos mucho más lejanos. ¿Ya? Entonces la luz roja llega a la cara de la Luna y se pone roja. Somos nosotros, la Tierra le está proyectando luz roja a la Luna. ¿Ya? Y esa es la razón de la dichosa luna de sangre, que no es sangre ni nada, es solo la luz de la Tierra, ¿de acuerdo? Bueno, difractada por la Tierra. Y ya, el proceso inverso hasta que vuelve la luna llena. Han visto un eclipse de estos, ¿verdad? Porque ha habido unos muy bonitos los últimos 2 o 3 años. Ha habido al menos 2 muy, muy bonitos. Más o menos el proceso, aunque sabemos que dura 4 horas más o menos en promedio. Y esta foto la tomé yo. Sí me gusta para subirla porque me gusta. Es bonita. Ahora el de Sol. Todo lo contrario del otro, ¿verdad? Ahora el orden cambió. Ahora es el Sol, es la Luna y es la Tierra. La Luna es la que le tapa el Sol a la Tierra. ¿A toda la Tierra? No. Vean el mísero puntito que la pobre Luna puede taparnos a nosotros, ¿no? O sea, eso tiene 200 kilómetros de ancho. Pero comparado con los miles de kilómetros de la Tierra, pues no parece nada. Entonces, para esos que les digan, oh, este eclipse de luna va a traer 3 días de oscuridad, que me expliquen cómo. O sea, ¿qué? ¿Esto va a hacerse así de repente o qué? Entonces, el menor de nuestros problemas sería la noche, porque nos cargaría el payaso de inmediato. O sea, es imposible. Los mitos modernos son más absurdos que los antiguos. ¿Sí? Pero ahí está. Entonces, esta sombra que produce la Luna sobre la Tierra también tiene 2 componentes, igual que el otro. Un cono mayor que llamamos la penumbra y un cono menor que llamamos la umbra o sombra. Es lo mismo. ¿Sí? Muy bien. El año pasado vimos un eclipse en Mazatlán en octubre.
¿Qué tipo de eclipse fue? Parcial. ¿Por qué? Porque no se tapó por completo el sol, ¿verdad? Nosotros en Mazatlán estábamos aquí, en la penumbra. No estábamos en la umbra. Vimos eso, un eclipse parcial. Jamás se tapó por completo el sol. Pero quienes sí estaban en la umbra vieron esto. ¿Sí? Un eclipse anular de sol. ¿Sí? En México, ¿quién estuvo ahí? Estuvo Campeche y estuvo Quintana Roo, bajo la umbra, pero la luna no tapó al sol por completo. ¿Quién me dice por qué? Te lo digo a ti. Porque estaba en el Sí, venga. no, espérate. Si no me soplen, yo solo puedo. En el perigeo. ¡No! ¡Por fuera! ¡En el apogeo! ¡En el apogeo! ¿Por qué? Porque resulta que, vean esto, ¿no? Yo me pongo el puño aquí frente al ojo y lo tapo por completo y no veo a nadie. Pero si lo alejo, ya los veo ustedes alrededor, ¿verdad? Porque se alejó y aparentemente se ve más pequeñito. Muy bien, es lo mismo. La luna está más lejos en ese momento de la Tierra y no alcanza a cubrir completamente el disco solar, ¿sí? Está en el apogeo de la órbita, la parte más lejana, ¿verdad? Deja ver el anillo. En un eclipse anular, aunque se ve muy mono, jamás se hace de noche. Esta cantidad de luz es suficiente para que se siga viendo de día, aunque como un atardecer, ¿sí? Abajo de la umbra. Muy bien. Resulta que existe una gran coincidencia cósmica, que no tenemos registro o manera de saber si se da en otra parte del sistema solar, pero es esta. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la luna y el sol, los dos discos que vemos en el cielo, aparentemente son del mismo tamaño? Si la luna es mucho más pequeña que el sol, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque está más cerca. ¿Ah? ¿Pero eso lo explica todo? A lo mejor es una distancia muy exacta. Muy exacta. Como lo mismo de que la rotación de la luna es exactamente la misma que su. Exacto. Pues expliquémoslo entonces. Resulta que la coincidencia estriba en lo siguiente. La luna es 400 veces más pequeña que el sol, pero el sol está 400 veces más lejos que la luna de la Tierra. Esa coincidencia hace que los dos discos se vean prácticamente idénticos en el cielo. Es solo una coincidencia. En el futuro, cuando la luna esté muy lejos de nosotros, porque se está alejando 3 centímetros al año, ¿sí? Llegará el punto en el que dentro de probablemente 1,000 o 2,000 millones de años dejen de existir los eclipses totales de sol, porque solo habrá eclipses anulares. La luna ya no tendrá tamaño suficiente, el disco, para ocultarnos completamente al sol, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí está. Y ahí está lo que vieron en Campeche. ¿Ah? Es muy bonito de todas maneras, ¿no? Pero no tan espectacular como lo que viene. ¿Sí? El eclipse. Ah, no, pues miren, así se vio. Ahí está mono. ¿No? Esta es la órbita, miren. Presten atención porque también es interesante saber eso. Vean la trayectoria del eclipse anular del año pasado, ¿no? Ahí está, el puntito rojo es la totalidad. Y lo que se ve alrededor es la penumbra. Ahí estuvimos nosotros abajo. Vean, Mazatlán está aquí, ¿no? Entonces vean la penumbra, ¿sí? Cómo entra. Y vean por dónde se va. Atravesó el Golfo de México. Pero vean que va del norte al sur, ¿de acuerdo? Ahí está otra vez la trayectoria. El eclipse total de sol, que es el que viene. Entre el mundo astronómico se dice que el eclipse total de sol es el espectáculo astronómico más impresionante que un ser humano pueda ver en su vida. Porque de verdad que es totalmente anticlimático ver que se hace de noche en pleno día. Y aunque digamos somos muy racionales, sabemos perfectamente por qué sucede, no nos deja de salir lágrimas ni gritar de emoción.
Porque somos seres vivos, somos seres pertenecientes a la naturaleza y ese ser que tenemos muy dentro grita, ¿no? Ya no de miedo, ya no para espantar al dragón, pero así de emoción, ¿sí? Se manifiesta. Entonces, durante un eclipse de sol total, el disco lunar sí alcanza a cubrir completamente al disco solar. ¿En qué posición de la órbita de la luna está? En el perigeo, correcto. El punto más cercano. Ahí está. ¿Ya? Es el apogeo. Y ahí está el perigeo. Es muy impresionante, pero aparte de impresionante, científicamente es muy interesante, porque se ve esta luz. Y a lo mejor ustedes dicen, bueno, sí, pero pues es la luz del sol. No, no es la luz del sol que ves todos los días. Eso es una capa de la atmósfera del sol llamada corona solar, invisible a nuestros ojos comúnmente, porque la cromósfera, la superficie del sol, brilla mucho más que la corona. Y si les digo que eso es mucho más caliente que la superficie del sol, es mucho, mucho, miles de grados más caliente que la superficie del sol. ¿Sí? Entonces los científicos aprovechan, y siempre lo han hecho desde que la astronomía es ciencia, estudiar la atmósfera o corona del sol durante un eclipse total. ¿Sí? Aparte, se puede observar, desde que se hacen observaciones científicas, unas especies de como filamentos que se ven al borde del disco de la luna. Son las eyecciones de materia solar hacia el espacio que a veces caen como una curva y regresan al sol, ¿verdad? Esas eyecciones de sol, aquí se ve, ahí está una, ahí cabe la Tierra completa, ¿sí? Entonces, es muy interesante. Ahora ya contamos con instrumentos que nos permiten ver eso todo el tiempo y nosotros tenemos en la Sociedad Astronómica. Entonces, es motivo de estudio científico todo el tiempo. Aparte, una de las teorías más importantes de la física, que es la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, se comprobó gracias a un eclipse total de sol. ¿Por qué? ¿Qué postula Einstein en su teoría general de relatividad? Nos dice que el espacio y el tiempo son una especie de red, ¿sí? Que forman parte de lo mismo. Y que en la presencia de un objeto pesado, gravitacionalmente pesado, deforma el espacio y el tiempo como lo haría una malla elástica. Entonces la luz, que no tiene masa y que no es afectada aparentemente por la gravedad, se curvará siguiendo la forma del espacio-tiempo. Y la postulación es la siguiente. Durante un eclipse de sol, sabemos la posición de las estrellas en el cielo todo el tiempo. Y sabemos que hay estrellas que en este momento pueden estar atrás del sol y por tanto no las podemos ver. La idea es que si es cierto lo que dice Albert Einstein, y está curvado el espacio-tiempo alrededor de un cuerpo supermasivo como el Sol, la luz seguirá la trayectoria de la curva creada por la deformidad del espacio-tiempo, y aunque está atrás del Sol y yo no debiera poderla estar viendo, esa curvatura actúa como si fuera una lente que nos permite ver lo que está atrás del Sol. Esa fue la postulación. Los científicos, a principios del siglo XX, se hicieron el propósito de comprobar si eso era cierto. Entonces esperaron y eligieron un eclipse total de sol. Y el de 1919, que iba a cruzar desde África hasta América del Sur en Brasil, era la oportunidad perfecta para hacer el estudio. Se prepararon, se eligieron las estrellas que se supone no podían verse por su posición y se mandaron 2 expediciones científicas, una a África y la otra a Brasil. La de África falló porque el clima no favoreció y estuvo nublado. ¡Qué horror! Luego, cruzó el eclipse, el océano, y llegó a Brasil, y en Brasil había buen clima, como aquí. Entonces, los astrónomos tomaron fotos, estudiaron las estrellas, midieron, identificaron las estrellas que estaban viendo, y efectivamente, eran las estrellas que se supone que estaban atrás del Sol y no deberían poderse ver. Se comprobó la teoría general de la relatividad de Einstein con un experimento científico y físico que era comprobable. Y desde entonces los astrónomos siguen haciendo el mismo experimento. Y aquí en Mazatlán se va a hacer el mismo experimento
de la teoría de la relatividad. ¿Sí? Sí. Pero una pregunta, maestro, usted habla pues de que desde 1919 hay un registro de eclipses. ¿Cómo en esos tiempos cómo se protegían las personas que tenían una noción de la protección de la visión solar? Bien, obviamente, entre más atrás vayamos en el tiempo, la mayor parte de la gente temía a los eclipses y siguiendo usos y costumbres se escondían. ¿Sí? De hecho, de las entrevistas que yo he hecho a quienes vieron el eclipse de 91 en Mazatlán, la mayoría me han dicho que lo observaron desde su habitación, protegidos, viendo solo cómo el patio de su casa se oscurecía. Y eso es lo que vieron. ¿Sí? Entonces, claro que científicos hay desde hace siglos. Y sí, efectivamente ya había métodos de protección, aunque rudimentarios, pero sí sabía que se podía observar el eclipse, sobre todo de forma indirecta. ¿Sí? Miren, el primer hombre que observó el Sol con telescopio fue Galileo Galilei y registró las manchas solares y todo. ¿Y qué le pasó? Se quedó ciego. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, él descubrió que te podías quedar ciego también, ¿no? Por ver el Sol. Vaya costo, pero bueno, lo hizo. Entonces los astrónomos desde entonces saben del peligro que es observar un eclipse. Observar el Sol. Porque el eclipse del Sol es el mismo de todos los días, no cambia nada. No hay nada de que el eclipse provoca que la radiación del Sol sea más peligrosa. No. Eso es mentira. Es el mismo Sol exactamente. Entonces, ¿qué hacían para observar? Empezaron a diseñar los filtros solares que con los siglos se fueron mejorando hasta las películas que conocemos actualmente, que son muy seguras, ¿verdad? Pero vamos a hablar de ellas más adelante. Entonces, ¿sí? ¿Contesté la pregunta? ¿Sí? Bueno, entonces, hay fenómenos curiosos asociados con la luz que se observan durante un eclipse total de Sol. Uno de ellos, de los más interesantes para los científicos, son las perlas de Bale o el anillo de diamantes. Resulta que desde hace siglos se pudo observar, cuando se observaba con mucha meticulosidad el fenómeno del eclipse, que unos instantes antes de la totalidad o unos instantes después de la totalidad se veía esto, ¿sí? Una especie de resplandor en el borde de la sombra de la luna que asemejaba un anillo de diamante. ¿Ah? O, con más cuidado, perlas de luz en el borde. Entonces, un astrónomo apellidado Bale fue uno de los más entusiastas estudiosos del fenómeno, por eso se le conoce como las perlas de Bale, y pudieron descubrir que se trata de un fenómeno producido por el relieve lunar. Como la luna no es perfectamente redondita y planita, sino que es un cuerpo rugoso con montañas, cráteres, valles, etc., entonces no está parejito. El fenómeno sucede a raíz de eso. La luz del Sol alcanza a filtrarse momentos antes del resto, ¿sí? Por los cráteres, los valles, la geografía de la luna. Inclusive hay un registro de cuáles son los cráteres o los elementos del relieve lunar que forman principalmente este fenómeno, y producen un momentito en el que la luz brilla más antes de la totalidad o después. Y ese es el fenómeno de las perlas de Bale o el anillo de mar. Ahora, mucho cuidado. Pueden intentar observarlo, pero háganlo con sus lentes de protección. ¿De acuerdo? Sí, porque todavía hay luz suficiente para lastimar su vista, aunque ya sea poca. ¿Sí? Entonces, cuidado al tratar de observar. Este fenómeno es algo que hay que observarlo con un método científico. Ahí está otra vez. Y bueno, más o menos esto es lo que vamos a ver ese día, ¿verdad? Claro, la luna va a tener otra trayectoria, va a ser distinto, pero esta animación más o menos nos deja ver cómo es que sucede el fenómeno, ¿verdad? Les repito que depende de la trayectoria que lleva en esos momentos la luna con respecto a nosotros, que la vemos entrar por otro lado y salir como esquinadita, así. Cada eclipse tiene sus peculiaridades en cuanto a la trayectoria. Nuestro eclipse, sí. Perdón, ¿cuánto dura esto de los anillos? Un instante. Segundo, menos de un segundo, depende de. Pero no, es así, pasa rapidísimo. Entonces, perdón.
La trayectoria de nuestro eclipse, podemos llamarle nuestro, porque hay que hacer apropiación cultural de estas cosas tan bonitas. El eclipse va a iniciar acá en el océano mar adentro y se va a dirigir hacia el continente. Obvio va a pasar primero sobre las Islas Marías que están antes, pero va a ser pequeñito, un momento muy chiquito que va a tapar una de las islas la totalidad. Y luego se dirige a la costa de Sinaloa. Esta sombra mide aproximadamente 200 kilómetros, donde el borde más externo hacia el norte estará cerca de Estación Dimas, ¿sí? Y el borde más externo hacia el sur será por Acaponeta. Todo lo que esté dentro de esos bordes va a haber totalidad, quiere decir, va a haber oscuridad, ¿sí? Ahora, recuerden que es un círculo. Si me encuentro en la parte central del círculo, tardará más tiempo en pasar. Si me encuentro en los bordes del círculo, más rápido terminará. Por eso es que si te encuentras cerca de Dimas o cerca de Acaponeta, te tocará unos momentos de totalidad nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué conviene? Trasladarse hacia la línea azul. La línea azul es el centro de la sombra, donde el punto máximo de duración del eclipse será de 4 minutos con 28 segundos. Nosotros no estamos en el centro de la sombra, estamos a un ladito, muy cerca. Entonces aquí va a durar 4 minutos con 20 segundos, solo 8 segundos de diferencia con el punto de máxima duración que andará por ahí de más o menos de Concordia. Por ahí por esa zona va a pasar la totalidad, el centro de la umbra. Entonces, bien importante. Ahora, se va a dirigir de Sinaloa hacia Durango, luego hacia Coahuila. Luego se va a internar a los Estados Unidos por Texas, va a subir a Kansas y de ahí se va hasta Canadá. Y allá terminará en el Océano Atlántico, muy en el Mar del Norte. Ahora díganme algo que ya se han de haber dado cuenta. ¿Cuál es la diferencia de este eclipse con el de octubre del año pasado? La trayectoria, uno va para arriba y el otro va para abajo. ¿Se acuerdan que les dije que la inclinación de la luna hacía parecer como un sub y baja? ¿Verdad? Entonces, hagan de cuenta que cuando va hacia arriba, es una convención, ¿verdad? Pero es el norte. Hacia el norte quiere decir que es un eclipse de nodo ascendente, ¿sí? Hacia arriba. Si va hacia abajo, es un nodo descendente. Claro que a los del sur no les va a agradar eso, decir, ¿por qué acá es abajo y allá es arriba? Pues bueno, son convenciones, nada más. No, pero bueno, entonces, pero así se llaman. Muy bien. Bueno, rápidamente nada más les digo, eclipse híbrido es cuando, porque a lo mejor algunos de ustedes oyeron del eclipse híbrido de Australia. Un eclipse híbrido es un eclipse que se alcanza a ver como total y anular. Pero no crean que si tú te paras en un lugar dices, está total, ahora está anular. No, la luna está viajando y está transitando entre puntos de la órbita entre el apogeo y el perigeo y permite a ratos en ciertos puntos de la trayectoria que se vea como total y en otros puntos de la trayectoria se ve como anular. Por eso se llaman híbridos. Y bueno, antes de contestar esa pregunta de los tiempos, voy rápidamente a hablar de los eclipses y el turismo. Esta parte es importante, porque Mazatlán es una ciudad, un puerto eminentemente turístico. Y entonces la vida ha cambiado tanto. ¿Se acuerdan? Empezamos hablando en esta charla del miedo a los eclipses, ¿verdad? De escondernos, de gritar para que no se coman al sol, etc. Y ahora estamos en el mundo completamente al revés. Ahora la gente viaja por el mundo para ver eclipses. Los buscamos porque los comprendemos y nos fascinan, ¿verdad? Y la vivencia es realmente increíble. Entonces, gente se traslada por el mundo para ver eclipses y ya que es del dominio público, el lugar y el horario donde va a suceder un eclipse, porque esas tablas se conocen desde hace miles de años, pero actualmente ya son accesibles a todo público. La ciencia te dice cuándo y dónde van a suceder los próximos eclipses. Yo, por ejemplo, desde el 91 estoy esperando ¿no? Porque el 91 fue el eclipse total que se vio en la Ciudad de México, ¿verdad? Luego les platico por qué lo estoy esperando. Entonces, la gente y las ciudades se preparan para recibir a los visitantes. Y, por ejemplo,
Esto, ¿no? Este cartel, vean qué interesante, ¿no? Hacer turismo en roca durante el eclipse solar. Excursiones guiadas para apreciar el eclipse solar. Este 14 de diciembre desde el área natural protegida de Paso de Córdoba. Turismo. Algo está pasando así en Mazatlán. Ya han de haber escuchado, pero vente a tomar unas bien frías en el Hotel Fulano. Va a haber guaguachile, va a haber banda. Todo lo bonito de Mazatlán. Vente a vivirlo conmigo. Módicos 500,000 pesos. Entonces, cosas así estamos viendo, ¿no? Es decir, ahora estamos en el otro mundo. Estamos ofreciendo nuestro destino como un lugar para venir a ver el eclipse de sol. ¿Sí? Entonces la gente se traslada por el mundo, ¿sí? A donde van a suceder eclipses. Vean, por ejemplo, este lugar llamado San Juan se hizo sus letras. Eclipse en San Juan. Y tómate la foto. ¿Ah? Vean a la gente reunida, ¿sí? Llevando sus banderas. Probablemente veamos algo así aquí. ¿Ah? Y vean, ¿qué ven al fondo? Una pantalla, ¿no? Un concierto, ¿sí? Un concierto durante el eclipse y la gente está ahí disfrutando y viendo cómo se va desarrollando el eclipse, ¿no? ¿Sí? Es decir, el eclipse se convierte en un fenómeno social y cultural. Y eso es importante, porque lo apropiamos y le damos valor en nuestra vida como un suceso histórico, ¿no? Y ya sin miedo. Estadios. ¿Dónde creen que va a suceder algo así? En el Estadio de los Venados, ¿verdad? Ahí va a suceder esto. ¿Sí? Esto es algo digno de verse. Entonces aquí estamos los loquitos que bajamos con nuestros telescopios y nos ponemos y decimos, venga, venga, vea lo que estoy viendo yo, ¿no? Y esto es lo que queremos. Ese rostro de asombro, ¿sí? Y de disfrute en la cara de todos. En todos los lugares donde un eclipse se da. Esto fue en las montañas, ¿verdad? Al lado del mar. ¿Sí? En la pirámide del Sol en Teotihuacán. Ahí estuviste. Ahí estuve yo. Pero sí se los voy a platicar porque si no, luego me hacen bullying. Resulta que yo en el 91 era un muchachito entusiasta, astrónomo aficionado, con mis equipos y todo, y mis amigos. Y esperábamos con tanta ansia el eclipse del 91. Pero era 11 de julio, verano, nublados. Y eso ya de por sí metía miedo. Entonces yo vivía en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y tenía mi club de amigos y todo. Y nos reunimos esa mañana para ver el eclipse y que estaba nublado. Y se apoderó un miedo irracional de su servidor, joven al fin y al cabo. Dije, yo no me lo puedo perder. Entonces les dije a mis amigos, vámonos a buscar un lugar despejado. Sí, pero ¿hacia dónde? Y no sé por qué se me ocurrió. Teotihuacán, porque todas las veces que yo había ido a Teotihuacán estaba soleado. No sé dónde diablos se le ocurrió a uno que eso es lógico. Bueno, lo hice. Me fui con mis amigos rumbo a Teotihuacán. Pasamos Teotihuacán y todavía no se despejaba. Íbamos rumbo a Puebla. Pero inicia el eclipse. Y solo la parcialidad, no la totalidad. Y nos agarró desesperación. Hay un maizal, nos bajamos, nos paramos, montamos equipos. Había más o menos huecos en el cielo y estábamos optimistas. Pusimos equipos, empezamos la observación, avanzó el tiempo y cuando se venía la totalidad, se cerró el cielo y empezó a llover. Entonces van para adentro los astronomitos a su coche, frustrados y enojados y diciendo, bueno, pues ya que. Igual nadie lo vio. Agarramos el coche, regresamos a nuestra casa totalmente y la gente eufórica. ¡Ah, lo vieron! ¡Padrísimo! ¡Se despejó el cielo! ¡Todos lo vimos! Entonces dije yo, ¿me puedo tirar a un pozo? ¿O puedo buscar en una tabla de eclipses cuándo es el que sigue? Entonces leí, Mazatlán, la tierra de mis papás. 8 de abril de 2024. Y dije, ahí voy a estar. ¿Sí? Y aquí estoy. ¿Sí? Entonces, esperando el eclipse desde el 91. Pero no le cuenten a nadie esta triste historia, por favor. Pero me encuentro esta imagen bonita de la gente que estaba ahí cerquita, pues yo estaba muy cerquita de Teotihuacán. Y luego veo que también se les nubló y llovió, así que tampoco es... Pero la gente se puso a cantar el himno nacional durante el eclipse de la emoción que le dio.
Entonces la gente hace cosas raras. A ver qué hacemos raros los mazatlecos ese día, ¿no? ¿Sí? Pues no sé si quieren llevar cazuelas, pues pueden hacerlo para decir, nosotros aquí espantamos toda clase de bichos devoradores del sol. Bueno, entonces ya vimos cómo el eclipse se convierte en un fenómeno cultural. Inclusive existen las artesanías y yo desde hace más o menos un año estoy promoviendo que debiera existir una artesanía en Mazatlán que se llevara a la gente de recuerdo sobre el eclipse mazatleco. No sé si va a aparecer ese día la artesanía o si no pegó la idea, pero bueno, la idea sí la di. Bueno, ahora, ¿cómo observar con seguridad el eclipse? Primero que nada,